Cuando expresamos un vector en función de los vectores de una base de Rn, pues obtenemos las coordenadas de ese vector respecto de la base. Supongamos un conjunto de vectores, S1, S2 hasta Sn, que forman una base de Rn, por tanto tenemos que tener n vectores, como sabemos. Bueno, pues sabemos también que cualquier vector de Rn, si estos vectores forman una base de Rn, cualquier vector de Rn se puede expresar como combinación lineal de estos vectores, de los vectores de S, porque eso es lo que los define como base. Bueno, si tenemos que la combinación lineal en la que expresamos ese vector, si tenemos que U se puede expresar como combinación lineal de los vectores de S y son alfa 1, alfa 2, alfa un coeficiente para cada vector de la base hasta alfa n, decimos que los coeficientes de dicha combinación lineal se les llama coordenadas del vector en dicha base. Son las coordenadas que tiene ese vector si lo expresáramos en función de los vectores de dicha base. Es decir, cualquier vector se puede expresar mediante sus coordenadas a partir de cualquier base que genere el espacio de Rn. La forma normal en la que estamos expresando los vectores lo podréis ver, os lo podréis plantear más adelante por vosotros mismos, pues es a partir de la base canónica. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo de las coordenadas de un vector respecto de una base. Imaginemos el vector W, que es el vector 2, 4, que pertenece a R2, un vector de R2, dos componentes, que son dos números reales. Y lo que nos planteamos es cuáles son las coordenadas de dicho vector en la base formada por los vectores 2, 3 y menos 5, 1. Esos dos vectores son de R2, son linealmente independientes, lo podéis comprobar, y por tanto forman una base de R2. Para hallar las coordenadas del vector W en esa base, tenemos que expresar el vector W como combinación lineal de U y de V. Es decir, tenemos que expresar el vector 2, 4 como esa combinación lineal de U y de V. Un coeficiente multiplicando a U más un coeficiente multiplicando a V. Para que esto se cumpla, para saber cuáles son esos coeficientes, tendrá que cumplirse que la primera componente del vector W sea igual a la suma de la primera componente del vector U multiplicado por el coeficiente más la primera componente del vector V multiplicado por el coeficiente. Es decir, 2 tiene que ser igual a alfa por 2 más beta por menos 5. De igual modo, con la segunda componente tenemos que 4 tiene que ser igual a alfa por 3 más beta por 1. Bueno, si resolvemos este sistema de ecuaciones que tendremos aquí, tendremos cuánto tiene que ser el valor de los coeficientes para que la combinación lineal de U y de V nos dé W. Si resolvéis el sistema, encontraréis que para que eso ocurra, alfa tiene que ser igual a 22 partido por 17 y beta tiene que ser igual a 2 partido por 17. Por tanto, el vector 2, 4 es el vector 22, 17, 2, 17 expresado en la base formada por los vectores 2, 3, menos 5, 1. La base canónica de R2, que os lo he indicado anteriormente, está formada por los vectores 1, 0, 0, 1. ¿Cuáles serían las coordenadas del vector 2, 4 en dicha base canónica? Bueno, pues esto es una pregunta que os podéis responder vosotros mismos y que cuando lo penséis un poco veréis que la respuesta es bastante sencilla.